Muy buenas tardes, estimados socios y amigos. La Cámara de la Pequeña Industria del Guayas agradece su asistencia al webinar 5 claves financieras para el éxito de tu negocio. Agradecemos, por favor, mantener silenciados los micrófonos. Las preguntas, realizarlas a través del chat y serán respondidas al final. Tengo el gusto de presentarles a Sonia Vélez, ingeniera comercial de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, asesora y coach financiera, magíster en contabilidad y finanzas de la UES, con certificación en planes y modelos de negocios de la Universidad de Salamanca, diplomado en finanzas del ESPOL, invitada como experta en finanzas a diversos programas en medios de comunicación, presidenta de la Federación Internacional de Mujeres Conferencistas, con más de 20 años de experiencia en el área financiera administrativa de empresas comerciales, industriales, de servicios y en la banca. Gracias, Sonia, por estar con nosotros en esta tarde. Muchas gracias, Mónica. Para mí es un gusto poder acompañarles en este tema de las finanzas. Vamos a hablar sobre algunas claves importantes para poder pues, administrar con éxito nuestros negocios. Así que vamos a entrar de primera de lleno al tema. Quería pedirles que con toda confianza, si tienen alguna inquietud, no sé, Mónica, si lo quisieran manejar durante el webinar o al final, como ustedes prefieran. Claro, es tu decisión. Si los podemos hacer las preguntas en el transcurso de la charla, perfecto. Ya, muy bien, está bien. Entonces voy a compartir acá pues las notas que tengo. Bien, y estas son algunas recomendaciones importantes para que nuestros negocios, ya en cualquiera de las áreas que estemos, pues puedan tener éxito. La verdad es que creo que con todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años, el tema de la pandemia y tantas cosas que cambiaron, sin duda que nos ha llevado a replantear la forma como administramos los negocios. Que es lo que yo he visto en mi experiencia como asesora de negocios, pues negocios de distintos tamaños realmente, pero que obviamente en su mayoría son negocios familiares, negocios pequeños, medianos y grandes, negocios familiares que han crecido en base a la experiencia, que tienen mucho tiempo en el mercado. Sin embargo, hoy las condiciones son bastante particulares y es necesario replantear cómo ha sido el manejo administrativo y financiero. Y por eso, pues en esta tarde quiero compartirles algunas experiencias, pues sí, temas de experiencia que funcionan, que han funcionado y que sin duda son de vital importancia hoy en día para los negocios. Y vamos a hablar de 5 claves financieras, ¿sí? La primera es, primero, creo que la regla de oro de todo negocio, y dado que, como decía, en Ecuador, en Latinoamérica, el 80 o 90% de los negocios son negocios familiares que se han llevado, pues obviamente partieron de lo que el socio, de lo que el dueño tenía, ¿verdad? Y de ahí fue creciendo. Una de las cosas fundamentales hoy es aprender a separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Y aunque parezca una regla sencilla, en la práctica, la verdad, de lo que he visto, muchos negocios que tienen más de 20 años en el mercado, que han crecido de manera importante, que tienen volúmenes de ventas interesantes realmente, una inversión importante en activos, en realidad siguen en muchos casos manejando este tema de las finanzas de manera conjunta. Y esto pues dificulta la administración del negocio. Entonces la primera recomendación aquí es esta, separar las finanzas. Y déjeme darle algunas recomendaciones muy prácticas de cómo hacerlo, de qué hacer para hacer esta separación. Y lo primero es no utilizar los fondos del negocio para sus gastos personales. Pues he visto negocios en donde pues de la chequera del negocio tiene que salir para pagar la educación, el colegio, el seguro de salud y demás cosas que tienen que ver exclusivamente con gastos personales. Entonces, esto es lo que primero tenemos que hacer.
empezar a separar. Y no solamente separarlos, cuando hablo de eso, no solamente son los gastos personales los que no deben salir de mi negocio, sino también viceversa, porque de nuestro bolsillo muchas veces compramos las cosas para el negocio y entonces nosotros las asumimos. Y mentalmente lo que uno dice es, bueno, como yo le pongo esto al negocio, entonces lo cruzo, ¿sí? Y hacemos ese cruce mental de decir, bueno, pagué los salarios porque tenía en el momento ese dinero y le pagué al mensajero, le pagué o compré una mercadería o lo que sea. Entonces, aquí se va mezclando. Y ya vamos a ver más adelante por qué es importante hacer esta separación y qué nos va a permitir conseguir también. Abrir cuentas independientes e incluso manejar tarjetas de crédito independientes. Si su negocio hoy todavía es un negocio personal o lleva a título personal, pues entonces separe las cuentas y usted defina, ok, la cuenta X, aquí manejo todos los ingresos, todos los gastos que corresponden al negocio, la tarjeta de igual manera. Ayer justamente hablaba con una persona, me decía, él tiene un negocio de transporte, de turismo, y entonces me decía, tengo 4 tarjetas, pero en todas ellas tengo gastos personales y gastos de negocio. Entonces, claro, en el momento que uno va a analizar el negocio para entender si el negocio es rentable, si el negocio, cómo está la liquidez, es difícil porque está todo mezclado. Entonces no hay forma de levantar una contabilidad, no hay forma de tener un registro claro de cuáles son los gastos que corresponden al negocio y cuáles no. Así que por aquí esto es importante. Depositar todos los valores independientemente del monto. Miren, en la práctica, cuando los negocios, ¿qué es lo que yo veo? Muchos que cobran el dinero de un cliente y de allí mismo están pagando al proveedor. Probablemente están usando los fondos para la misma actividad de negocio, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, uno dice, bueno, utilizo los fondos para el negocio. Sin embargo, si usted no los registra, en el camino va a perder el control. Y el control es fundamental para que un negocio pueda crecer de manera sostenida, de manera saludable. Cuando usted deposita los valores, y aquí sin importar el valor, o sea, sino que usted pueda identificar si vendió 20, 50, 100 o 1000, da lo mismo. Es un ingreso para su negocio, ¿sí? Y usted tiene que registrarlo. Porque a futuro, cuando usted quiera analizar, por ejemplo, si usted tiene varios productos, varias líneas de productos, varios tipos de servicios, cada uno le genera diferentes niveles de ingresos. Cada uno le genera diferentes niveles de gastos. Pero si usted no registra los ingresos, entonces, ¿cómo va a analizar en el futuro? Y ya va a ser una de las herramientas que más adelante les voy a dar. Cuando cuando necesitemos ya evaluar, no vamos a poder hacerlo. ¿Cuánto me ingresa de aquí? ¿Cuánto me ingresa por allá? En este caso que les cuento de este señor que tiene un negocio de transporte, él tiene 2 transportes, una buseta y tiene como una minivan, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando él dice, es que creo que me rinde más que el de acá porque gano más, porque me pagan más, lo hago trabajar más. Sí, pero en la práctica no hay forma de medirlo porque no tiene nada registrado, porque pasa exactamente esto que les estoy diciendo. Entonces, cobra y con eso mismo paga aquí o con eso pagó pues la cuenta del comisariato o del supermercado y entonces allí se va distorsionando la información. Por eso, aunque puede resultar un poco engorroso a veces, y hoy yo le pongo deposite por hacer hacerlo más complicado, pero hoy ya con temas de transferencias, pues ya los servicios bancarios nos dan muchas facilidades para poder llevar realmente todo a través de la parte online. Y este último punto, en esta parte de esta regla de oro, de separar las finanzas personales de las de negocio, es súper importante. El no gastar en función de lo que se vende, sino en función de las utilidades. Y esto es algo fundamental porque, ¿qué es lo que pasa normalmente? Se gasta, uno dice, es que ya cerré un contrato o ya cerré unas ventas buenas o de tal nivel, entonces, si cerré por ese valor, ya puedo gastar algo más, ya puedo comprar una máquina nueva, ya puedo hacer eso, ya voy a gastar en lo de acá. Gastamos o tomamos decisiones en función de lo que vendimos, pero nos olvidamos que luego de que esa venta generó o requirió costos de materia prima, de mano de obra, si es que es un producto que usted lo fabrica,
o gastos de arriendo, de servicios básicos, etcétera, de gastos de personal. Unos rubros de costos y de gastos que tienen que ser cubiertos para que usted sepa, ya, sí recibí utilidad. Y déjeme decirle algo, un caso, y les voy a ir comentando algunos casos de los que tengo en las asesorías, porque son cosas reales, realmente. Y justamente un negocio que creció en ventas en el 2021, de hecho yo lo analicé, lo asesoré en el 2020 y ahora en el 2021. En el 2021 creció el 50% de sus ventas en relación al 2020. Claro, el 2021 fue un año que muchos negocios se han recuperado, no todavía al nivel del 2019, pero sí se han recuperado. Así que la venta creció al 50%. Cuando ellos vieron esa cifra, dijeron, wow, entonces sí, creo que podemos hacer muchas cosas. Pero resulta que sus costos y sus gastos crecieron en el 52%, o sea, crecieron a un ritmo mayor que sus ventas. Entonces, si ellos hubieran tomado decisiones importantes en donde hubiera afectado su flujo sin ver las cifras, que de hecho las han visto casi al final, este es un riesgo cuando gastamos en función de lo que se vende y no en función de las utilidades. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la primera regla de oro en cuanto a las finanzas. La segunda tiene que ver con evaluar la rentabilidad. Y esto es un tema que realmente no es tan, la verdad es que los negocios no lo llevan en la práctica de lo que yo he visto. Y esto es importantísimo, el tema de la rentabilidad, y aquí les estoy poniendo un ejercicio que no lo vamos a hacer aquí. De hecho, la próxima semana vamos a tener un taller para poder elaborar un presupuesto. Va a ser un taller de 6 horas y si usted quiere saber cómo armarlo para su negocio, entonces aquí en este taller lo vamos a aprender. Pero hoy solamente le traigo un ejemplo para que usted tenga una idea. Y permítame decirle algo, normalmente cuando estamos al frente de nuestros negocios, y lo escucho mucho, personas que dicen, pero Sonia, es que yo no me llevo con los números, yo no sé contabilidad. Hoy día una gerente de un negocio me decía, yo no sé contabilidad, pero necesito que tú me enseñes para yo leer mis balances, para entender cómo está el negocio, porque claro, ella ve solamente números, pero cuando yo ya le digo, mira, es que esto significa esto lo interpretas de esta manera, y le doy toda la interpretación lógica que tienen sus balances, entonces ella tiene ya una perspectiva completamente distinta. Y este es justamente el caso que les comentaba. El negocio que creció el 50% en sus ventas, pero creció a un ritmo mayor en sus costos. Entonces, no fue tan así como esperaban. Y la rentabilidad, cuando nosotros, perdón, analizamos la rentabilidad, ¿qué es lo que nos va a permitir? Nos va a permitir 3 cosas. Nos va a permitir, entre otras cosas, mejor dicho, el uso eficiente de los recursos. Cuando yo tengo claro cuánto se me va en los costos y yo digo, a ver, pero si estoy gastando, y este es un negocio, aquí les estoy poniendo un ejemplo de una panadería, porque tiene algunas cosas bastante particulares y es justamente el uso de los ingredientes, por ejemplo, harina, manteca, huevos. O sea, hay que llevar un control muy minucioso de esto. Son costos chiquitos en donde la ganancia está en el volumen. Si no tengo volumen, pues entonces aquí el negocio realmente no resulta rentable. Pero cuando yo puedo registrar y puedo llevar el control de cuánto es lo que gasto, cuánto es lo que consumo en la producción de mi producto, cuántos son los gastos fijos que tengo, entonces yo voy a poder entender si estoy utilizando eficientemente los recursos. Y una de las cosas uno de los talones de Aquiles de los negocios es el inventario. Y por eso me gusta poner esta imagen, porque cuando uno ve el costo, uno tiene que pensar en su inventario. Y aquí, en el caso de los negocios que tienen inventario, ya sea que solamente comercializan o que también son industriales, su inventario es dinero puro, ¿sí? Es dinero puro. Entonces, si yo no cuido mi inventario, si yo no, pues digo, bueno, se va la funda de harina, bueno, se fue la funda de harina, no importa, pero ya hice el pan y ya vendí, ya cobré. No, pero es que tengo que hacer un uso eficiente. Eficiente significa que voy a poner las cantidades adecuadas, sin perjudicar la calidad, pero voy a poner las cantidades adecuadas y voy a cuidar mucho el uso de ese inventario. ¿Qué es lo que he visto en la práctica? Y no por mala voluntad, sino porque el empleado, cuando no ve esto, los colaboradores que están con uno no ven esto, pueden derrochar el inventario, pueden utilizar más de lo que se debe, pero uno tiene que ser muy celoso en ese tema. Por eso, cuando controlo bien, cuando sé cuánto consumo, cuánto me cuesta, y cuánto realmente, si es que me está cubriendo el precio de venta,
pues justamente puedo evaluar si estoy haciendo un uso eficiente de los recursos. Y si no lo estoy haciendo, solamente las cifras me van a permitir verlo, analizarlo, entender si hubo un incremento, no solamente dado por el precio, porque ese es un tema también importante. Muchas veces pensamos, o mejor dicho, medimos los resultados porque, uy, es que subió el precio. De hecho, en este tema de la panadería me gusta el ejemplo porque ayer justamente veía la noticia que el precio del pan iba a subir a 25 centavos. Están pidiendo los panaderos que se suba a 25 centavos el pan, que ya como precio oficial. Pero claro, porque ellos han tenido un incremento, el sector de panaderías ha tenido un incremento importante en estos costos de harina y de manteca. Ok, pero ¿cómo yo sé cuánto tengo que llevar el precio? ¿Cómo yo sé si estoy cubriendo? La única manera es evaluando, analizando la rentabilidad. ¿Es rentable o no es rentable? ¿Cómo puedo ajustar sin tener que afectar la calidad? Como les decía, sin duda la rentabilidad nos ayuda a evitar desperdicios, a evitar también no solamente desperdicios, sino también, cuando hablo del uso eficiente, es también de las actividades que realizo, del proceso que hago. Me ha tocado acompañar a algunos negocios en el proceso de revisar cómo es su proceso, desde que ingresa el producto hasta que lo vende, en dónde está teniendo. Y he visto muchos casos en donde las personas están haciendo funciones repetitivas en la administración o en la parte de bodega o en la parte de cobranzas o en la parte del registro de la factura. Todos estos procesos también van a permitir, cuando uno analiza la rentabilidad, le permite a uno llegar hasta esos procesos, entender cómo estoy haciendo las cosas y cómo puedo hacerlas de una manera mejor, de una manera eficiente, que me permita bajar y hacer más eficientes mis costos. Y obviamente voy a poder controlar los gastos, porque la rentabilidad, cuando yo sé que mi negocio, que mi producto está siendo rentable, pero de pronto quiero ganar más, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que estos gastos de aquí, ya no los costos que están directamente relacionados con el producto, sino los gastos, el arriendo, servicios básicos, los sueldos, combustible, etcétera, todo esto, ¿cómo hago para que sea lo estrictamente necesario que mi negocio necesita? Entonces ya no tomo decisiones de decir, bueno, no, vamos a contratar a una persona porque ella puede ayudar en esto. No, vamos a contratar OPE o más aún, o pongo a familiares a trabajar dentro del negocio que hagan algo, que aprendan algo, que me ayuden de alguna manera, pero de pronto no lo están haciendo de manera eficiente. Entonces, todo esto, cuando nosotros evaluamos la rentabilidad, nos va a permitir entender muchas de esas cosas, analizarlas, tomar control y hacer los ajustes que se necesiten para no llegar al fin de año y pues preguntándonos ¿y por qué? Otro año que no me va bien, otro año que volví a perder, y nos anclamos, lamentablemente nos anclamos en la situación económica. Entonces la situación económica, la pandemia, ahora la guerra de Ucrania, le mandamos la responsabilidad a esas situaciones externas, de las cuales ninguno de nosotros tiene el control. Sin embargo, de lo que usted tiene el control, que es su negocio, sí lo puede hacer. Y en esto sí tiene el control. Entonces, de manera sencilla, la rentabilidad lo que busca es entender cuánto ha vendido, cuántos son los costos directos, aquello relacionado directamente con la producción de su producto o con el costo de su producto si es que comercializa, ¿sí? Y aquí obtiene primero un margen bruto, ¿ya? Entonces, luego de esto viene todo el resto de gastos y entonces le va a quedar un margen neto o una ganancia neta. Esto es lo que usted necesita considerar. Y miren, muchos negocios consideran la contabilidad simplemente como un requisito para cumplir con los organismos de control, con el SRI, con la superintendencia, presentan sus balances y ya está, rapidito. Esta época, de hecho, es así, están muchos corriendo en la entrega de información financiera. Pero yo le invito a que aproveche la información. La información es poderosa. La información le da poder, el poder de tener el control de su negocio en sus manos, ¿sí? Entonces, en la medida que usted la utiliza para tomar decisiones, que ese es el objetivo, que aprenda a utilizarla para tomar decisiones, entonces su negocio va a tener éxito. La rentabilidad se traduce en que, esto es de un mes, digamos así, pero el objetivo es que usted pueda hacer esto de todo un año. Y de hecho, justamente lo que vamos a trabajar en el taller de la próxima semana es cómo elaborar
un presupuesto que básicamente resume cómo va a ser mi ganancia cada mes durante 12 meses. La idea es que usted lo proyecte a 12 meses. Y la inquietud que muchas veces me presentan aquí es, Sonia, pero yo cómo voy a saber cuánto voy a vender en 12 meses, cuánto voy a gastar y si los precios cambian. Sí, hay muchas variables, pero tenemos que partir de unas básicas para hacer una estimación, la mejor estimación. Y entonces considerar algunos escenarios, qué pasa en el mejor de los casos, qué pasa en un escenario conservador o qué pasa en un escenario pesimista. En cualquiera de los tres casos, usted tiene que estar preparado para poder actuar de manera oportuna, de manera adecuada. ¿Ok? ¿Qué más? Clave número 3 es gestionar la liquidez. ¿En qué consiste esto de gestionar la liquidez? Y aquí una herramienta fundamental es el flujo de caja. Y yo sigo con el ejemplo de la panadería porque entre el presupuesto y el flujo, aunque usted me puede decir, esto es como lo mismo, son muy parecidos, pero no son iguales, no miden lo mismo y no tienen las mismas cifras. ¿En qué se diferencian? El flujo de caja lo que busca es asegurar que usted cuente con los recursos necesarios y en el tiempo oportuno. Son dos cosas. Contar con el dinero necesario en el tiempo oportuno. Es decir, si yo tengo que pagar a mis proveedores y mis proveedores me dan 30 días, yo tengo que estar consciente, tranquila de que en 30 días voy a tener ese dinero. ¿Sí? Entonces, el flujo lo que a mí me permite es proyectarme hacia adelante y una vez más, son 12 meses por efectos para que se vean con claridad, lo he puesto solamente a 3 meses, pero la idea es que uno pueda proyectarse hacia adelante, proyectar sus ingresos y proyectar sus egresos. Aquí no hablamos de costos necesariamente, sino los egresos. Entonces, si yo compro panes, mis ingredientes, en arriendo, probablemente, y aquí por si acaso, el flujo va a hacerse más amplio, más complejo también en función del tamaño de su negocio, en función del tipo de negocio. Si es un negocio comercial es más sencillo, si es un negocio industrial se vuelve más complejo porque pues hay compra de materiales, hay pago de mano de obra directa, etcétera, ¿ya? Aquí el flujo se va a reflejar todos esos egresos y obviamente en función, un factor importantísimo es las condiciones. Como yo cobro a mis clientes, si les doy crédito, puede que yo venda hoy, en este mes de marzo, pero a lo mejor yo lo voy a cobrar en abril. Entonces, para mí, mi venta en este mes, cerré la venta, perfecto, me fue súper bien, pero la cobranza tengo que esperarla. Entonces, esa cobranza es la que yo voy a registrar aquí, según, como menciono, las condiciones de crédito que yo les doy a mis clientes. Y de igual manera, tengo que considerar las condiciones que yo tengo con mis proveedores. Si yo tengo 15, si yo pago al contado, pues todo va a ir el mismo mes. Si pago a 30 días, a 45 días o 60 días, entonces tengo que ubicarlo dentro de ese tiempo. Si tengo préstamos, deudas, obviamente muchos negocios recurren al apalancamiento financiero, lo cual permite crecimiento sin duda, entonces puedo proyectarme, ¿sí? Hacia adelante. Entonces aquí rápidamente pues un vistazo para poder diferenciar entre lo que es el presupuesto, para qué me sirve, y el flujo de caja. El presupuesto me va a ayudar a medir la rentabilidad, es decir, gané o perdí en el negocio, ¿sí? Y el flujo de caja me va a permitir medir la liquidez, es decir, ¿tengo la capacidad para pagar o no tengo la capacidad para pagar? Es decir, claramente en el banco tengo los valores necesarios en el momento necesario para pagar a mis proveedores, para pagar los sueldos, para pagar demás gastos, ¿sí? Déjenme darle algunas ventajas de estas dos herramientas que para mí, el presupuesto y el flujo de caja, son herramientas fundamentales que todo negocio debe tener, sin discriminar la actividad, el tamaño, nada. Aplica a todo negocio absolutamente. Varias ventajas. La primera es que estas dos herramientas me permiten a mí tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Tomar decisiones que sean estratégicas, es decir, que sean en el momento adecuado, que sean de manera oportuna, que sean buenas decisiones, ¿sí? Lo segundo, que sean de manera anticipada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo veo mi presupuesto y yo
digo, ok, voy a regresar un ratito aquí. Yo digo, ok, estoy teniendo una rentabilidad, pero aquí se cayó. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se cayó la rentabilidad? ¿Qué pasó en ese mes? Ah, no, entonces la variación se debe a los precios, a los costos, a los gastos, las cantidades. ¿Cuál fue la variación? Eso es parte de lo que vamos a ver en el taller de la próxima semana también. Entender por dónde, ¿sí? Porque no siempre, y déjenme regresar a este caso que les contaba justamente de una estación de gasolina. Ellos incrementaron sus ventas, pero cuando vimos el volumen, ¿sí? de cuántos galones habían facturado, el incremento no era por el volumen, era básicamente por la diferencia en precios que a lo largo del año ha habido, ¿sí? Entonces no es que necesariamente vendieron más, sino que el precio hizo que el monto de la venta sea mayor. Esas son variaciones importantes porque el negocio crece cuando usted vende más, cuando su volumen vende más. Entonces, eso es lo que nos permiten estas dos herramientas importantes para poder evaluar eso. A veces, déjenme contarle un ejercicio, un ejemplo acá del flujo. Este es este caso de la línea de transporte. Esta persona que tiene dos vehículos distintos, uno es un bus prácticamente, el otro es una buseta pequeña, digamos así, un carro pequeño, más pequeño. Él me decía, quiero vender el bus, pero imagínense, compró el bus justo en el 2019, antes de la pandemia. Así que se vino la pandemia y ese carro prácticamente quedó parado y no ha podido trabajarlo, no ha podido sacar los ingresos que esperaba. Entonces me dice, yo quiero vender eso porque tengo la deuda y tal. Entonces, ayer cuando nos reunimos llegó este señor desesperado. Yo, sí, entiendo, porque tomar decisiones en medio cuando uno está abrumado, preocupado, angustiado, no puede pagar la deuda, le están llamando y todo, es el peor error que podemos cometer. Por eso a mí me encantan las cifras, porque las cifras nos permiten medir de una manera objetiva, de una manera más aterrizada, ¿sí? Y nos permite calmar y evaluar. Cuando digo anticipadamente es, ok, ¿qué pasa? Y yo le decía a esta persona, yo en este momento no le voy a dar una respuesta. Si usted quiere que se la den en ese instante, no lo voy a hacer. Yo necesito hacer los números para ver qué pasa si usted vende el carro, le alcanza para pagar la deuda que tiene, y entonces, como ya no tiene los gastos, entonces cambia completamente su estructura financiera, ¿sí? Y entonces puede mejorar su flujo y puede mejorar sus resultados también. Eso nos permite, y eso es personalmente para mí una de las principales ventajas de contar con estas herramientas, y por eso para mí son claves financieras si usted quiere que su negocio tenga éxito. Cuando usted tiene un presupuesto, se va a anticipar a las decisiones, o sea, no las va a tomar presionados. Y este señor me acuerdo que me decía, es que mi esposo me presiona, mis amigos me dicen que haga esto, acá me dicen lo de acá y no sé qué hacer. Entonces, calmémonos primero y vamos a evaluar los números, y luego de eso usted va a poder tomar una decisión que le dé paz, que le dé tranquilidad. Vamos, no tenemos el control total de todas las variables del mercado. No las tenemos, nadie las tiene. Pero por lo menos de las que tenemos control, vamos a tomar el control. Entonces vamos a hacer su presupuesto y vamos a proyectar su flujo. Cuando yo hago el presupuesto y hago el flujo y digo, ¿qué pasa si tomo esta decisión? ¿Qué pasa si tomo este camino? Entonces puedo ver el impacto en los números y digo, ah, ya, no, esto me lleva a pérdida, o esto me genera un desbalance en el flujo. Entonces ese no es el camino. Vamos por otra decisión. Eso es lo bonito de tener estas herramientas que a usted le van a permitir, como digo, ver qué pasa de manera anticipada, antes de tomarla. Entonces no comete el error de tomar las decisiones solamente provocadas por la presión, ¿sí? Social, económica, del negocio, etc. Ya la decisión no es subjetiva, es más objetiva. ¿Qué decisiones son las que se pueden presentar? Hay muchísimas, pero aquí he puesto algunos ejemplos. Comprar una maquinaria o abrir una nueva línea de productos. Una persona me decía, ella tiene una línea de pastelería y le tenía la opción de delegar o de que un proveedor le fabrique el producto, porque ella ya no tenía capacidad instalada para seguir produciendo más. Ella hace helados y galletas. Entonces ya no tenía la capacidad y tenía un proveedor que le decía, yo le fabrico, usted pone su marca, pero yo se lo fabrico. Usted me da la receta y yo le fabrico en volumen y usted vende, ¿sí?
Entonces me decía ya, ¿qué hago? ¿Es una buena decisión o no es una buena decisión? Esas son las cosas que se pueden traducir aquí en el presupuesto y en flujo para que uno pueda tomar una decisión más acertada. Vender un activo no productivo, el caso que le contaba. Vendo o no vendo este bus porque ya no lo uso, ya no me rinde, ya si lo quiero poner en servicio no me quieren pagar lo que realmente cuesta. Son decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué más? Algo sumamente importante es una ventaja del presupuesto y el flujo es que nos permite traducir los planes de su negocio en recursos monetarios. Eso para mí es súper importante porque muchos negocios van avanzando sin haber definido planes, sin haber definido a dónde van a ir, sin haber definido qué es lo que quieren lograr en el 2022. Y por si acaso, si usted está pensando en sobrevivir, yo le invito a que no sobreviva, a que usted establezca un plan, qué es lo que quiere hacer, por dónde quiere caminar, qué negocios va a continuar, de pronto qué línea va a continuar, qué línea va a sacar. Eso es un tema importante también. Cuando yo tengo el presupuesto, yo puedo ver la rentabilidad de los productos. Yo puedo decir, ok, este producto no es rentable. Es bonito, de pronto es el que me engancha con la gente, pero no es tan rentable. Entonces, ahí tomo la decisión. Si es el que me engancha con la gente, ok, lo dejo sabiendo que mi rentabilidad es pequeña, pero que con los otros voy a vender más. Y hago un mix interesante de rentabilidad. Pero si hay un producto que me está causando pérdida, ¿para qué lo tengo? Mejor lo saco y lo reemplazo con algo que sí me dé rotación, que sí me dé ventas. Entonces, los planes, la pregunta es, ¿usted en su negocio ha establecido planes? ¿Cuánto quiere incrementar su venta? ¿Quiere incrementar alguna línea de productos? ¿Quiere mejorar su margen de rentabilidad? ¿Quiere bajar su nivel de endeudamiento este año? ¿En cuánto? ¿Sí? Ha establecido planes que sean objetivos de medir, que no diga solamente uno, es que me fue mejor. No, ¿cuánto crecí? ¿Cuánto crecí? Eso es un tema importante, en porcentaje, en valor. Quiero vender, si estoy vendiendo a una persona que le pregunté, me dijo, ok, yo estoy vendiendo en este momento, este es un negocio pequeño, estoy vendiendo $800 mensuales, quiero vender 1.500 mensuales. Ok, eso significa que tú vas a duplicar, casi duplicar tu venta. Entonces, ¿qué vas a necesitar para duplicar tu venta? Porque vas a necesitar más inventario, vas a necesitar una fuerza de ventas mayor. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a necesitar contratar a alguien más para que te presente, te haga la venta o la cotización o la factura o lo que sea? La estructura es distinta. Por eso es importante traducir los planes de negocio en recursos monetarios. Y eso lo hago en un presupuesto o flujo de caja. Las dos cosas a la vez. Por un lado la rentabilidad y por otro lado el flujo. ¿Ok? Hay negocios, y recuerdo una línea de negocio, este negocio se dedicaba a la fabricación de puertas metálicas y de estructuras metálicas, y tuvo negocios muy buenos, pero en el momento, de hecho, un proyecto particular que fue sumamente importante para ellos, y las hacía como que la noche y el día, pero en el momento que les tocó ya cobrar ese proyecto que llevaron a cabo, ya la cobranza no llegó. Cobraron creo que la mitad o algo por el estilo, y eso trajo un problema tan serio a la compañía que no lo pudieron superar fácilmente, sino después de como de 3 años. Ese es el impacto que nos muestra el flujo de caja, ¿sí? Y solamente lo podemos ver allí. ¿Qué más? Medir la rentabilidad por línea de negocio-producto, eso ya se lo comenté hace un momentito. Evitar el sobreendeudamiento y los gastos innecesarios, sin duda. Cuando yo puedo ver el presupuesto y lo puedo comparar incluso con el año anterior, entonces yo puedo ver, a ver, ¿qué pasó? Aquí, no sé, los gastos de salarios o los gastos de marketing, de publicidad, servicios básicos, papelería, cualquiera. Resulta que me han subido un 20%. No siempre es la inflación, no siempre. Y es aquí donde nosotros necesitamos revisar, analizar cada mes, ir comparando, revisar con el año pasado qué pasó, por qué se dieron esos incrementos, que usted tenga una justificación, decir, ya, es que como incrementé al equipo de ventas, por eso tengo un mayor gasto de vendedores, de viáticos o lo que sea, que haya una justificación para eso.
Y de hecho, eso lo puede llevar, en el caso del tema de los vendedores, incluso uno puede llegar hasta evaluar si el vendedor es rentable o no es rentable, lo que me está vendiendo realmente me está trayendo utilidad o me está representando un gasto, porque entre el sueldo, la comisión, el viático y todo, versus lo que está vendiendo, no me representa una utilidad importante para mí. Entonces, por eso, cuando yo empiezo a ver, la rentabilidad me lleva a esto. Y entonces, cuando yo empiezo a ver mis gastos, muchas veces, por ejemplo, en el tema de los gastos, uno dice, bueno, ya, contratemos a alguien, o paguemos esto, o hagámoslo de acá, sin ver el presupuesto, sin ver el flujo. Entonces empiezo a sumar gastos que de pronto no son necesarios para el negocio, o no son los más adecuados. Y esto nos lleva a otra cosa, al endeudamiento. Entonces, pedimos un préstamo, no se hizo lo que se tenía que hacer y entonces empezamos a endeudarnos. Y pues como utilizamos la tarjeta de personal y pedimos aquí y hacemos un avance y pedimos un préstamo, entonces no nos damos cuenta y empezamos a sobreendeudarnos y a no ver que la capacidad que tenemos no nos va a permitir hacerlo. Por eso es importante llevar este control. Y obviamente el presupuesto y el flujo nos van a permitir crecer de una manera saludable, de una manera sostenible en el tiempo. No significa que no va a tener problemas, significa que usted va a tener un nivel de control distinto de su negocio que le va a permitir tomar decisiones más acertadas. ¿Okay? ¿Qué otra clave quiero compartirles con ustedes? Es manejar el crédito con prudencia. Esto es también muy importante, pues obviamente todo negocio para crecer va a necesitar un apalancamiento, pero aún eso tiene que ser evaluado. Y aquí varias recomendaciones es, primero, no se financie con prestamistas informales. Esto es, de verdad, creo que es el mayor enemigo de los negocios. He visto negocios grandes, con mucho tiempo en el mercado, que tienen no solamente deudas con instituciones financieras formales, sino también con prestamistas informales, ¿sí? Pero esta carga financiera que generan estos créditos son imposibles de pagar. No hay negocio que les dé la rentabilidad, que les dé el flujo para poder pagar esos negocios. Probablemente si lo busca por la facilidad, la rapidez de que ya salgo rápido del problema, sí, pero a mediano y largo plazo no son llevaderos, no son manejables, no se pueden pagar. Entonces, como digo, no hay negocio que lo pueda pagar. Lo segundo es utilizar el crédito para el objetivo establecido. Como manejamos unas finanzas personales, unas finanzas del negocio, muchas veces, ¿qué pasa? Pedimos un préstamo, pedimos el préstamo de 20, con 10 compramos la máquina y 10 utilizamos para irnos de vacaciones. Pero recuerde que ese préstamo, cuando usted pide un préstamo porque va a comprar una máquina de 10, es porque sabe que esa máquina le va a ayudar a producir de manera más eficiente, le va a ayudar a producir más, y esa producción, esa venta, le va a permitir pagar ese préstamo. Pero el gasto de la vacación, el gasto de gasto personal, no es algo que usted lo va a recuperar, ¿sí? Entonces, por eso es importantísimo tener cuidado en el uso del crédito. Y la tercera recomendación en este tema es elaborar el presupuesto, justamente lo que les mencionaba, antes de solicitar el préstamo, ¿sí? O antes de refinanciarlo. Muchos casos veo de personas que refinancian. Cuando uno refinancia un crédito, vuelve a refinanciar algunas veces más. Es muy probable, muy probable. Entonces, ¿pero por qué? Porque no vio su presupuesto, no vio su flujo, si es que realmente me va a alcanzar de esta manera a cubrir y en qué orden yo lo voy a pagar. ¿Okay? Déjeme hacerle, esta frase me gusta mucho y es importante. Si usted es un emprendedor, si usted es un empresario, si ya tiene tiempo en el mercado, mire, necesita cuidar su reputación, porque es el activo más valioso, más importante que usted tiene. Y es a través del crédito que usted le dice a los bancos, yo soy una persona seria, que manejo el dinero de manera adecuada y voy a cumplir con la obligación que tengo contigo. Eso es lo que dice un buró de crédito de usted. ¿Sí? Si su reputación es buena o no, si usted es una persona seria o no. Y como empresario necesitamos tener una buena reputación crediticia. ¿Por qué? Porque todo negocio para crecer va a necesitar en algún momento financiamiento, ¿sí? En cualquier momento. Y esta frase de Warren Buffett, que es pues un hombre muy, muy rico, un americano muy rico, él dice esta frase: se tardan 20 años en construir una reputación, pero solo 5 minutos en perderla. ¿Sí? Muchos de nuestros negocios pueden tener años en el mercado y obviamente el empresario ama su negocio porque es como un hijo, pero
cuando tomamos estas decisiones financieras que sin darnos cuenta, podemos perderlo en pocos minutos, ¿sí? Entonces es importante cubrirlo. Y solamente para tener una idea de cuánto impacto tienen los créditos formales versus los informales, le hago aquí un ejemplo. Si un crédito formal usted pide $2,000, vamos a poner el ejemplo, $2,000, a una tasa de interés anual del 20%, digamos que es un pequeño empresario, las tasas en el sistema financiero son muy variables, la verdad, dependiendo del sector, dependiendo de algunas cosas, pero yo le he puesto un 20%. Pueden ser más altas también, pero le he puesto un 20%. Pero eso es anual. Muchas veces nos llevamos, y bueno, digamos que esto es a 6 meses, así que tendría que pagar $200 al final de ese plazo. Pero un crédito informal, que a uno le dice, es el 5% mensual. Y uno dice, uy, el 5. Suena poco, parece poco, pero es mensual. Si usted lo anualiza, esto significa que es, por 12 son 60. Entonces, el interés que usted va a tener aquí que pagar es $600. O sea, es 3 veces más que un crédito normal. Claro, para un crédito formal, perdón. Para un crédito formal, claro, usted tiene que mantener un crédito, una reputación crediticia, tiene que tener información financiera, tiene que presentar información al banco y demás cosas. Sí, tiene que ser formal, pero el costo, sin duda, vale la pena. Entonces, por eso es importante manejar con prudencia el crédito. Y la última recomendación que quiero hacerles es no sacrifique la calidad por ahorrar. Y en estos tiempos de post-pandemia, pues estamos digamos que nos llama mucho esta opción, dado que muchos costos se han subido y pues seguramente van a seguir subiendo algunos, pero entonces tenemos que buscar de qué manera hago para no sacrificar la calidad. Y aquí hay dos formas. Una es por la diferenciación. Es decir, pueden haber muchos negocios en el mercado que ofrezcan lo mismo que usted ofrece, pero defina qué va a hacer que a usted lo diferencien. Que los clientes encuentren el verdadero valor para comprarle a usted. O sea un buen servicio, sea calidad, sea un ambiente limpio. Hoy me tocó, y déjeme contarle un ejemplo así, muy personal, pero hoy día me pasó exactamente eso. Fui con mi hijo de 15 años a una lavandería a retirar la ropa y pues no había parqueo, así que le pedí, por favor, bájese usted y yo lo espero acá. Y también para que un poco vaya aprendiendo alguna cosa. Así que fue, y bueno, en eso ya regresó con la ropa y me dijo, mamá, la verdad es que el servicio muy malo. Y yo le dije, ¿qué pasó? No, la señorita necesitaba que pagara un valor adicional, hice el pago, pero ella con muy mala cara, con muy mal genio, me tomó el billete. Entonces, de verdad, ¿cómo hace la gente para vender cuando pasa esto? Y él empezó a preguntarme, a hacerme algunas preguntas en ese sentido. Digo, mire cómo un chico de 15 años se da cuenta de eso. Imagínese su cliente cuando llega, cuando no tiene una atención cordial, cuando ve que el lugar no está limpio, si es un restaurante o una línea de negocio de ese estilo. O sea, usted necesita que el cliente tenga una experiencia distinta a los demás. Eso es lo que va a marcar el día de hoy. Entonces para esto va a necesitar contar con un buen equipo de personas que lo acompañen en la parte administrativa, en la parte operativa, en la parte de atención al cliente, que el cliente regrese porque lo atendieron de manera adecuada, que entienda, que vea que aunque hayan 10 panaderías, imagínense cuántas panaderías. Esa me acuerdo que hablé justamente para un grupo de panaderos y pasteleros y ellos decían, sí, pero es que ¿cuántas panaderías no hay? Bueno, entonces, ¿qué va a hacer usted para diferenciarse de la que está en la otra esquina? Algo debe ser. Usar los mejores insumos, obvio. Necesiten aquí evaluar costos, evaluar proveedores, evaluar las mejores opciones para que esos insumos pues, puedan tener una buena calidad. Y la otra opción, en lugar de diferenciación, es la diversificación. Es decir, ser versátiles. Y yo creo que en esta etapa post-pandemia, sin duda, necesitamos todos los negocios ser muy versátiles. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones por toda la situación. También cambiaron las necesidades. Las necesidades hoy son otras, son distintas. Entonces tenemos que volver a pensar qué es lo que hoy la gente está necesitando, cómo lo está queriendo. Por ejemplo,
Hoy que todas muchas compras se hacen online, o sea, eso no lo hubiéramos pensado antes de pandemia, pero nos llevó a este punto, ya estamos en un punto distinto. Así que cambiaron condiciones, cambiaron necesidades, entonces nuestras estrategias, nuestras formas de llegar a los negocios tienen que ser distintas, sin duda, ¿sí? Así que aquí le dejo estas dos opciones para que usted no sacrifique la calidad para ahorrar. Y con esto, pues, concluimos las 5 claves financieras para el éxito de su negocio. Separar las finanzas, evaluar la rentabilidad, gestionar la liquidez, manejar el crédito con prudencia y no sacrificar la calidad por ahorrar. Y bueno, aquí están mis cuentas. Pues ahí pueden seguirme, mi cuenta de Instagram, de Facebook, mi página web, mi teléfono de contacto está allí para poder ayudarle a que su negocio pues avance a un siguiente nivel. Y ahora sí, pues, si ustedes tienen inquietudes, preguntas o algo que ustedes digan, bueno, pues me voy con esto, me gustaría escucharlos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Sonia. Excelente esta charla, creo que ha sido de mucho aprendizaje para todos los que estamos aquí, me incluyo. Si alguien, por favor, tiene alguna consulta, algún comentario, por favor, puede activar su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Hola, ¿sí? Sí, buenas tardes. Una pregunta para Sonia. Veía en la explicación que hay costos fijos y gastos fijos. Ajá. Y quisiera saber cuál es la diferencia entre los dos, porque ahí veo, por ejemplo, como un gasto de arriendo, pero en el título dice costos fijos. Entonces, ¿cómo identificarlos o si es lo mismo? Ok, dependiendo de la línea de negocio, ¿qué línea de negocio tiene usted? Fabricación de lo que es marroquinería. ¿De qué, perdón? Marroquinería. Marroquinería. ¿Qué es? Mochilas, carteras. Ah, ok. Un gusto, Dunia, saludarla. Sí, bueno, en ese caso, por ejemplo, en esa línea de negocio, ¿qué es lo que se identifican? Costos que son fijos, perdón, costos que son variables, que son todo lo que tiene que ver con los materiales que usted tiene que comprar, si es la tela, si es el plástico, la impresión, la persona que hace el trabajo de coser el material, etc. Esos son gastos variables que están relacionados a la producción, porque en la medida que usted tiene que producir más, entonces pues va a tener que comprar más de esos, sus costos van a ser más altos, ¿ya? Pero por otro lado, hay gastos que son fijos, por ejemplo, el gasto del arriendo, el gasto de los servicios básicos, como la luz, el teléfono, el internet, son gastos fijos. Pero estos gastos no dependen de cuánto usted produzca. Es decir, si usted vende 1000 unidades o si vende 2000, su arriendo no va a cambiar. Va a seguir siendo el mismo. Sus servicios básicos van a seguir siendo lo mismo. Es probable que algo varíe, ¿sí? De pronto, según la línea de negocio, puede que cambie algo la luz porque va a tener que trabajar un turno adicional, pero son cosas muy específicas. En general, estos gastos no van a cambiar. Los salarios son fijos. Al contador le tiene que pagar, sea que usted venda 100 o 1000, a la secretaria igual, ¿me explico? Entonces, esos son gastos fijos, pero esos gastos no dependen del volumen de su producción. Los costos sí dependen de la producción. No sé si respondí su pregunta. Sí, muchas gracias. A usted. ¿Alguien más tiene alguna consulta que hacer? Sí. Luis Fernando. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis Fernando. ¿Cómo está? Mucho gusto. Quiero realmente agradecer por la excelente explicación. Creo que me identifico en algunos puntos
justamente siento que tengo que corregir inmediatamente para poder tener una mejor organización en la finanza del negocio. Una consulta un poquito tal vez general. En algún momento escuché, tal vez en un seminario, de que uno no debería emprender en un nuevo negocio si obviamente tienes algunas obligaciones que pagar, sea está un crédito en algún banco. O sea, en otras palabras, que no pensar en que un negocio nuevo te va a ayudar a cubrir una obligación que tienes pendiente. Que sea que tiene que la fiesta que es una rentabilidad para tener una utilidad para los gastos de la deuda que tienes vigente. A ver, lo ideal es que cada línea de negocio, cada negocio, mejor dicho, cubra los costos, los gastos y todas las obligaciones que tienen que ver con ese negocio. Eso realmente es lo ideal. Incluso por eso se evalúa, en el caso de la rentabilidad y el flujo, se evalúan aquellas personas que manejan varias líneas de negocios, se lo hacen de manera independiente, es lo ideal. Sin embargo, considerando la situación que hemos vivido, ¿verdad? En donde muchos negocios tuvieron que replantearse, o sea, el que tenía, pues la discoteca ya no la pudo tener durante la época de pandemia, ¿verdad? Muchos negocios que tuvieron que estar cerrados, los gimnasios, o sea, tuvieron que hacer ¿qué? Se fueron online o empezaron a hacer otra cosa, o empezó la gente a vender comida o alimentos, ¿verdad? Entonces, bajo esas circunstancias, si es necesario, porque esa línea de negocios en este momento no está produciendo por la razón que sea, pues entonces buscar otra fuente de ingresos siempre es bueno, siempre es necesario. Y mejor si la puede encontrar sabiendo que esa línea de negocios va a tener que cubrir los gastos de ese negocio y de alguna forma va a cubrir esa deuda que se tiene, porque al final la deuda hay que honrarla, ¿verdad? Entonces, yo no lo veo mal, como digo, lo ideal es que cada línea de negocio, que cada negocio dé para todo, para cubrir todo. Pero si ya es un negocio en donde se ha complicado la situación y no puede rendir, entonces una nueva fuente de ingresos sin duda pues va, en buena hora, digamos, puede permitir cubrir esas deudas. Lo que yo sí recomiendo en ese caso, y de verdad que siempre voy a recomendar que se elabore pues estas herramientas que he dicho del presupuesto y del flujo, porque con ello uno va a poder tener una perspectiva más clara. Y más aún si hay una deuda, antes de acercarse al banco, decir, ay no, yo lo voy a pagar así, o al proveedor, o al cualquiera sea el acreedor, antes de comprometerse con algo, revise cómo está su flujo y usted diga, bueno, de pronto, y lo digo por experiencia, en algún momento en este negocio que les contaba que trabajé hace algunos años atrás, cuando el cliente, este super proyecto que no nos paga, no le pagaron, se perdió mucho dinero por el flujo ahí, me tocó sentarme con los proveedores y decirles, ¿sabe qué? No, esto de aquí no se lo puedo pagar así, se lo voy a pagar de esta manera. Y muchas veces me tocó hacer ofertas que la verdad hasta para mí eran como, ay Dios mío, ¿cómo voy a pagar de esa manera? O sea, me van a insultar. Pero a pesar de que me ponían mala cara, sabían que lo que yo les estaba diciendo era una palabra firme. Entonces, no les estaba engañando, les hablé claramente la posición del negocio sin darles detalles, porque no necesitábamos entrar en detalle, pero ante esa situación sabían que el compromiso que yo les estaba dando, eso lo iba a cumplir. Y lo cumplí. Les iba a pagar tanto mensual y hice convenios con algunos, dije, de esta manera le voy a pagar. No me dejes despachar, hagamos un acuerdo ahí porque yo necesitaba seguir produciendo. Entonces, listo, acordamos, firmamos, de esta manera le pago. Y aquí estamos, cheques cada mes y se pagó, mejor dicho, se fue haciendo hasta que se pagó la deuda. Entonces, pero para eso yo tuve que revisar mi flujo y decir, así le voy a pagar a cada uno. Y eso fue lo que me llevó a mí a llevar los acuerdos con cada proveedor.
Espero les sirva esa experiencia. Muchas No le estoy escuchando, gracias. perdón. Sí, me sirve. Bien, no sé si alguien más tenga alguna pregunta o si me gustaría también, aunque no tengan preguntas, que me comenten qué es lo que más les gustó, qué les pareció estas claves que les he compartido acá. Hola, muy buenas noches. Les saluda Alan Espinosa. Hola, Allen, buenas noches. Sí, sabe que, mire, me ha encantado totalmente lo que nos ha compartido esta noche. Me gustó bastante el ejemplo que dio también de los porcentajes acerca de los préstamos formales e informales, ¿ya? Fue espectacular, en serio. Entonces le agradezco bastante el conocimiento que nos ha repartido aquí a todas las personas que hemos asistido a este evento online. Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos un comentario de José Vega, dice súper puntuales las claves, muchas gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. De verdad, muchísimas gracias. El conocimiento que nos has dado, a veces uno verdaderamente no, quizás por el ahogamiento de la presión de cómo nos cobran, porque yo también tengo mi emprendimiento, a veces uno se deja presionar demasiado, y también yo creo que sí hay que hacerles entender un poco también a la parte de los proveedores de que también podríamos llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si es una cantidad muy alta, nosotros establecer, tal como usted lo dice, establecer el monto y no quedar mal con eso. Entonces yo creo que esa parte que usted ahorita la dijo me la ha confirmado, y recontra que confirmado que es lo que se debe de hacer, y también siempre verificar el flujo para no estar dando después esos manotones de ahogados que yo digo que cada quincena o cada fin de mes se viene tal pago y se viene tal pago. Entonces, para ya no estar con eso, sino ya estar seguro que con la ganancia que se ha tenido ya se puede cubrir esos valores. Porque igual lo mío es con repartición, con logística. A veces uno no tiene también imprevisto lo que son los gastos de los daños del carro. Esa es otra. Y también hay que darse cuenta lo que está, que sube y sube y sube la gasolina. Esas variables también, gracias por haberlas enfocado, que tenemos que ponerlas en lo que son gastos. Bueno, gracias a usted. Sí, justamente una de las cosas importantes es que cuando nosotros tenemos un presupuesto, ¿verdad? También vamos a poder pues medir, considerar que pueden haber imprevistos. Entonces hay que tener presente eso. En todo negocio, en toda época, créame, no hay época en la que no tengamos imprevistos. Por lo tanto, cuando tenemos un presupuesto y un flujo, vamos a poder guardar, mantener una reserva para esos imprevistos que puedan presentarse y que puedan afectar el negocio. Muchísimas gracias, Sonia. Ha sido una charla muy interesante. Creo que todos han quedado súper claros con las claves que fueron expuestas. Los invitamos. La próxima semana vamos a tener el taller de presupuesto, el 14 y 15 de marzo. Están invitados a participar. La presentación de esta charla igual va a ser enviada al correo, el correo del cual se registraron, y esta grabación va a ser subida en nuestro canal de YouTube para que la puedan observar también. Gracias a todos por su participación y a ti, Sonia, por estar con nosotros en esta noche y tarde. Tarde y noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes. Ha sido un gusto acompañarles, pues, y estoy a la orden para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Sonia. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos también.